Muy bien. Vean pues, niños, vamos a comenzar leyendo nuestra página número 56 y vamos a ir explicando aquí en el pizarrón. Como les digo, hoy nos toca ver el tipo de variables estadísticas. Hay dos tipos de variables estadísticas nada más. Entonces vamos a aprender a diferenciar cada una de ellas. Dice, observa la imagen de la izquierda y respondes. Encierra la opción correcta. La profesora indaga sobre. Tenemos que ver primero la imagen y luego tenemos que responder dependiendo de lo que podamos ver nosotros en la imagen. En la imagen dice, ¿cuál canción les gusta más? Y dice, yo sé 5 canciones. Si se dan cuenta, tenemos una maestra de música y tenemos varios estudiantes que están tocando instrumentos también, ¿verdad? Entonces dice, cierra la opción correcta. La profesora indaga sobre. ¿Qué les preguntó la profesora, niños? ¿Qué les preguntó? ¿Cuál preferencia por una canción? Muy bien, les preguntó cuál es la preferencia por una canción, o sea, cuál es su canción favorita, porque nunca les preguntó número de niños en el salón, ni tampoco les preguntó gusto por cantar una canción, ¿verdad? No están poniendo atención. Niños, preferencia por una canción, porque la maestra está preguntando cuál canción es la que más les gusta. Teacher, ese es un maestro. Teacher, eres maestro. No, la maestra es la que está ahí atrás, sentadita. Es que yo pensé que el maestro era el que tenía la guitarra y estaba sentado con la manita para arriba, dijo. No, la maestra está ahí atrás en el... Confirmen si ustedes también. Ahora dice, ¿cuál es la pregunta relacionada con la respuesta de la niña? A ver, si la niña respondió, yo sé 5 canciones, ¿a qué pregunta está respondiendo esa niña? ¿Qué pregunta podríamos hacer con esa? Preferencia por una canción. ¿Cuántas canciones se saben? Muy bien. ¿Qué pregunta podríamos inventarnos nosotros a la respuesta que dio la niña? ¿Cuántas canciones conoce o cuántas canciones se saben? ¿Verdad? ¿Cuántas canciones conoces? Sería la pregunta que podríamos inventar. Muy bien, esa sería la pregunta que respondió la niña sin que nadie le preguntara, ¿verdad? Sí. Ahora dice, nadie le pregunta nada. ¿Cuál otra pregunta se puede plantear a partir de la situación? ¿Qué otra pregunta podríamos hacer que tenga relación con el tema de la música, niños? ¿Qué tipo de música les gusta? Excelente. ¿Qué tipo de música les gusta más? Muy bien. ¿Qué tipo de música les gusta más? Muy bien. Tendríamos un montón de preguntas que podríamos sacar con relación al tema de la música, ¿verdad? Pero estas fueron las que hemos elegido. Muy bien. ¿Qué tipo de música les gusta más? Sería la segunda pregunta. Son las que se ajustan más a nuestras preferencias. Exactamente. Porque es lo primero que uno pregunta cuando uno habla de música. ¿Qué canciones te gustan? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Verdad? Entonces sí. Son las preguntas más comunes con relación al tema de la música. Ahora dicen niños, variables cualitativas y cuantitativas. Ahora sí vamos a ver cuáles son los tipos de variables. Como nos dice aquí en el libro, tenemos 2 tipos de variables estadísticas. ¿Cuáles son esas variables estadísticas? Las cualitativas y las cuantitativas. ¿Sí? Es bien fácil de entender este tema. Pongamos atención. Dice, las variables que el año pasado. Sí, el año pasado ya las habíamos visto también. Pero este va a ser un recordatorio para ustedes. Vean, dice, las variables que se trabajan en estadística pueden ser cualitativas o cuantitativas. Vamos a ver ahora la diferencia entre cada una de ellas. Una variable cualitativa es cuando se muestra gustos, preferencias o cualidades de un grupo en particular. Por ejemplo, la canción preferida, el tipo de música preferido indican variables cualitativas. Pero luego tenemos también las variables cuantitativas, que son o que se dan cuando se puede medir mediante una escala numérica. Por ejemplo, la cantidad de canciones, el número de estudiantes de un colegio o el tiempo que se destina para escuchar música.
Entonces, niños, ¿cuál es la variable, perdón, la diferencia entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa? Pues es sencillo. Ahí, me comí una cuantitativa. Ahí está. Entonces, vean, pues, es muy sencillo diferenciar una variable cualitativa de una variable cuantitativa. Cuando nosotros mencionamos la preferencia de alguien, el gusto de alguien, ¿verdad? Lo que prefiere hacer o una cualidad de una persona es una variable cualitativa. Mientras que si mencionamos nosotros algo que se puede contar o que se puede medir, va a ser una variable cuantitativa. Por ejemplo, en una variable cualitativa yo podría escribir ¿cuál es su sabor de helado favorito? Esta es una variable cualitativa porque les estoy pidiendo una preferencia, un gusto, una cualidad de ustedes, que elijan un sabor favorito de helado. Pero si yo les pregunto, ahorita respondo, permítanme. Pero si yo les pregunto, niños, ¿cuántos helados se pueden comer en un día? Ella no es una variable cualitativa porque no les estoy preguntando un gusto o una preferencia. Les estoy preguntando una cantidad. Entonces, siempre que yo les pregunte una cantidad o un número, perdón, va a ser una variable cuantitativa. Mientras que si yo les pregunto una preferencia, un gusto o una cualidad, ustedes van a tener una variable cualitativa, ¿sí? Primero el ejemplo antes de hacer la actividad 120. Dice el ejemplo. Para el bazar del colegio, los estudiantes de quinto deben vender productos y para saber cuál será la mejor elección, decidieron realizar una encuesta entre los estudiantes y les preguntaron, ¿cuál es tu edad? ¿Y cuál es el tipo de comida que prefieres? La primera pregunta de ¿cuál es tu edad? Se refiere a una variable de qué tipo, niños, ¿cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, muy bien. Cuando yo pregunto la edad es una variable cuantitativa porque la edad, ¿qué pasa con la edad? Se sube años. Es una cantidad. Se mide. La edad es una cantidad, muy bien. Entonces, si yo pregunto sobre una cantidad o sobre un número, les dije que va a ser una variable cuantitativa. Pero luego hacen otra pregunta y dice, ¿qué tipo de comida prefieres? Ahí, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de comida? Cualitativa. Muy bien. Porque no le me están preguntando un gusto, una cantidad, una sino que me preferencia. están preguntando un gusto o una preferencia. Muy bien, Saúl. Entonces, eso es lo que nos explica acá. La primera pregunta se refiere a una variable cuantitativa, ya que responde a la cantidad de años que tiene cada estudiante. Mientras que la segunda pregunta se refiere a una variable cualitativa, ya que las respuestas son preferencias, como dulce, salado, ácido, entre otras. Ahora dice, ahora sí, vamos a poner en práctica entonces lo que hemos aprendido. Marca con un chequecito las variables que sean cualitativas, ¿sí? Eso ya lo hice, teacher. Solo vamos a marcar un chequecito a las que sean cualitativas. Entonces vamos a ir. Niños, la primera dice, estilo de patineta favorito. Sí, teacher, es cualitativa. Cualitativa. Sí, es cualitativa, entonces le ponemos un chequecito. Ya que le pusimos un chequecito, nos vamos a la siguiente. La siguiente dice, número de horas que duermes. No, esa no. Porque está preguntando de una cantidad. Entonces le van a poner una X. Pónganle una X porque esa no es cualitativa. No lo dejamos en blanco. No, pónganle una X mejor. Va. ¿Puedo usar otro color? ¿Cómo? ¿Puedo usar otro color para poner las X? Sí. Entonces, el número de horas que se duerme no es cualitativo. Luego dice, aplicación preferida para oír música. Cualitativa. Sí, esa sí es Esa sí es cualitativa. Cualitativa, teacher, esa sí es cualitativa. Muy bien, porque les está preguntando un gusto, una preferencia. Muy bien. Eso sí cayó mal, teacher, va. ¿Qué manda? Eso de la aplicación preferida para escuchar música, porque hoy en día solo es en YouTube Music. De ahí todas son piratas porque ya no dejaron usar Google Music. Yo prefiero descargarlas También se ve. de YouTube. Solo uso una aplicación externa y descargo de Yo tengo YouTube Music. Teacher, YouTube Music yo sí la recomiendo. Yo se la recomendé a mi mamá y ahorita es su aplicación favorita de música. Es que es completamente gratis. Solo, digamos, usted pone una canción pop, ¿verdad? Sí. Mucho. Es cierto, teacher. Vean. Dice, estatura de una persona.
¿Qué tipo de variable es la estatura de una persona? No, Es teacher, es Es cuantitativa. Es cuantitativa, entonces vamos a colocarle una X. X. Muy bien. ¿Deporte que más practicas? Es Sí, así. es así, es Esa sí cualitativa. es cualitativa. Muy bien. Entonces le coloco un chequecito. Esa sí es cualitativa. Y luego dice, peso de una persona. No, esa no es No, cualitativa. esa es No, cuantitativa. esa no es cualitativa. Muy bien. Ahora dice el siguiente ejercicio. Lee y responde la siguiente encuesta. Selecciona la actividad que prefieres para un fin de semana. A ver, vamos a ver. Aquí vamos a elegir nosotros la que querramos porque cada quien tiene una actividad diferente. ¿Qué prefieren hacer el fin de semana? La verdad yo elegiría jugar, ¿verdad? Yo elegiría también. Yo igual elegí, Sí, teacher. teacher, ya igual. Entonces, marcamos la que más nos guste. Yo, como les digo, elegiría jugar. Luego dice, ¿cuántas horas lees en un fin de semana? Eso lo tienen que 0. contestar ustedes dependiendo de cuántas horas leen en el fin de semana. Yo, por ejemplo, podría decir que entre lecturas que hago en Google, tal vez 1 hora el fin de semana nada más. Pero hay gente que lee más, hay gente que lee menos. Entonces, ustedes tienen que contestar conforme a lo que ustedes hacen, ¿verdad? 20. ¿Cuántas horas leen en un fin de semana? Contesten ahí Yo ustedes. estimo 45 minutos, dijo. Entonces 25. coloquen 45 20. minutos. Yo 15 minutos, teacher. Coloquen Yo ahí lo que ustedes consideran que leen. Ahora dice, No puedo elegir nada. ¿qué actividad recomendarías para realizar un fin de semana? Ustedes también tienen que escribir la que ustedes quieran. No importa que no esté ahí en el libro. Ustedes escriban la que quieran. Por ejemplo, yo, ¿qué actividad recomendarías para realizar un fin de semana? A mí me gusta mucho ir a las pacas. Entonces pondría ahí, ir a las pacas a comprar ropa y juguetes. Ropa. Y juguetes de pacas son buenos. Teacher, a mí me gusta también ir, pero solo porque a veces hay juguetes así de carros de escala e incluso encontrar un perrito huesito. Ajá, a mí por eso es que me gusta ir a las pacas por los carritos. Engasado, dice. Sí, por eso esa es la actividad que yo recomendaría, pero ustedes tienen que poner la que ustedes Puedo jugar recomienden. con mi perro. Exacto, ya vieron, Nayeli ya tiene una. Muy bien, Nayeli. También podría recomendarles yo sembrar un arbolito o una plantita. A mí me gusta sembrar y me pongo a sembrar también los fines de semana. Entonces ahí... Yo una vez sembré pimiento, teacher, y sí se dio la plantita. ¿Y sí te dio chilitos después? Sí, pero fíjese cosa esto. Una gallina viera tan mala que fue porque las arrancó de raíz. Ah, sí, es que las gallinas no las puede tener uno sueltas porque se acaban las plantas. Teacher, ¿puede repetir que Descansa en paz mi planta. Teacher, ¿me Anda, puede Mati. repetir que tengo mal conexión y me quedé en cuántas horas lees en fin de semana? ¿Cuántas horas lees? Tienes que contestar lo que has leído en un fin de semana, Mati. Ahí es personal la respuesta. Luego ya han seguido después de eso. Después donde dice qué actividad recomendarías para realizar un fin de semana, también tiene que ser criterio propio. O sea, ahí vas a responder la actividad que más te gusta hacer el fin de semana. Teacher, no entiendo donde dice generalmente. ¿Cuántas horas descansas los fines de semana? ¿Cuántas horas descansas el fin de semana? O sea, descansar es cuando ustedes están acostados viendo tele o durmiendo. Entonces, en total, ¿cuánto descansan? Ay, teacher, yo no Yo creo que yo no una tengo media Por horas, hora. ejemplo, si ustedes están el fin de semana cocinando, no es descansar. O si están trapeando o barriendo su casa, no es descansar, por más que estén en su casa. Si estamos, O sea, si estamos descansar dibujando o es cuando haciendo están cuadernillos. acostados o sentados leyendo, ¿verdad? Eso es un descanso. O sentados jugando videojuegos o viendo tele, ¿verdad? O durmiendo. Eso es un Media descanso. hora. Y Media si hora estamos no creo haciendo que cuadernillos, descansen. teacher. Sí, solo el yo fin de como semana, de ¿Una hora? sábado a domingo uno duerme un montón. No, teacher, a mí me Yo pasa algo yo que... duermo 6 horas. Yo 7 horas de sábado Teacher, para domingo y a mí- miro a veces mis carreras, que son los domingos, y duran 2 horas. También me pongo a ver películas. Entonces yo en total podría decir que los fines de semana sí descanso como unas 15 horas, podría yo ahí. ¿Qué me ha pasado, teacher? Yo no descanso, yo me la paso haciendo cuadernillos o corriendo o viendo qué hago. Dijo.
no me gusta, me siento muy mal sin hacer Pero por nada. eso te digo, descansar no solo es estar dormido. Descansar significa también ver tele, ver películas, leer un libro, ver Escuchar el música. celular, escuchar música, sí. Eso es Ah, descansar entonces sí, porque no entonces estás sí haciendo descanso. nada. Teacher, es que yo los fines de semana me despierto muy temprano y los días como este me cuesta levantarme. Así que no descanso mucho. Pero sí, Tengo que por lo aprovechar mi menos fin de unas semana haciendo 8 algo. horas, por lo menos unas 8 horas descansan. Ok. Teacher, a mí también me pasa que me desvelo, que tengo campeonato los sábados y son como las 7, 6 a veces de la mañana. Sí, eso es lo que cae mal, que uno entre semana quisiera dormir más y no puede. Y el fin de semana que sí puede, se despierta temprano. No, teacher, fíjese que yo Igual no para puedo. vacaciones de fin de año siempre me pasa. Para vacaciones de fin de año yo me quisiera despertar a las 10 de la mañana y a las 7 ya estoy despierto. Ya no puedo volver a dormir. Cabal, teacher, a mí también me pasó lo mismo. ¿Verdad que sí? Teacher, no sé si a usted le pasa, pero a mi papá me acostumbró todos los días, me levantaba de primero a las 6, después yo solito madrugaba a las 4, pero yo no me puedo quedar los fines de semana dormido. No, yo Cuando tampoco. me despierto todos los días. No me puedo quedar ahí acostado, por más que quiera. Sí, yo tampoco puedo. Por eso les digo, la vez que más tarde me desperté un día fue a las 9. Fue el récord que rompí. De ahí nunca he podido dormir más allá de las 9. Yo me siento levanté hormigueo en las piernas. a las 2, teacher. ¿Qué manda? Un día me levanté a las 2. A las 2 de la tarde. Sí, un domingo. A la gran, pero ahí sí, ya no te dio tiempo de hacer nada ese día. Me desperté a las 10 y comencé a ver películas. A la gran. No, así sí, ya no te dio tiempo de aprovechar tu día. Solo Teacher, ¿sabe cuántas horas yo descanso? ¿Cuántas, Nayeli? Yo los 2 fines de semana. Yo igual, por 2. Bueno, Por niños, tres. continuemos. Así nos da tiempo de terminar. Si no, No soy la única. va a quedar tarea y no quiero dejar tarea. No, Dice ahora, escribe las preguntas que están relacionadas con las variables, cualitativas. A ver, ¿qué preguntas de las que nos hicieron en el cuadrito verde están relacionadas con variables cualitativas, niños? ¿qué actividad Correr. recomendarías para realizar un fin ¿Qué de semana? sería Bien. hacer en tu tiempo libre? ¿Qué actividad recomendarías para realizar un fin de semana? Esa es la pregunta que nos hicieron arriba, que está relacionada con una variable cualitativa. Y también, ¿cuántas horas lees en un fin de semana? Ah, solo silenciemos un poquito. Es que hay un micrófono que se oye mucha bulla de fondo, entonces no escucho cuando me hablan. Listo. ¿Qué decía Ivana? Una podría ser, ¿cuántas horas lees en el fin de semana? No, esa no es cualitativa. Esta teacher, Yo pensé que estábamos hablando de horas los de- dos. Estamos en la primera pregunta ahorita. Pongan atención. Dice, escribe las preguntas que están relacionadas con variables cualitativas. ¿Cuál de las 3 preguntas que tenemos ahí arriba está relacionada con una variable cualitativa? ¿Cuál de las 3 preguntas está relacionada con una variable cualitativa? ¿Qué actividades recomendarías La especiales segunda. del fin de semana? Muy bien. ¿Qué actividad recomendarías para realizar un fin de semana? Entonces contesten ahí con esa pregunta, ¿verdad? Teacher, yo ya pasé el inciso 121. Ya voy por el 122. Bueno, Yo igual. ya que colocaron ahí, ¿qué actividad recomendarías para un fin de semana? Ahora dice en la siguiente, escribe las preguntas que están relacionadas con variables cuantitativas. ¿Cuáles son las preguntas que están relacionadas? ¿Cuántas horas realizas fin de actividades semana? el fin de semana? Muy bien, esas 2 preguntas tenemos que contestar ahí, ¿verdad? ¿Cuántas Yo horas no me lees en cabe. un fin de semana y cuántas horas descansas los fines de semana? Letra pequeña, así les cabe. Hay bastante espacio. ¿Cuántas horas lees en un fin de semana y cuántas horas descansas los fines de semana? Esas son las 2 preguntas que están relacionadas con variables cuantitativas. Me avisan cuando ya hayan contestado. Listo, teacher. ¿Listo? Muy bien. teacher? Vean pues, niños, ahora dice,
Observa el diagrama de barras y luego responde. Tipo de música preferido y número de estudiantes que la prefieren. El rock es preferido por 9. El pop por 6 estudiantes. El reggaetón por 12 estudiantes y el reggae por 10 estudiantes. Ahora dice, ¿qué tipo es la variable, del diagrama de barras? ¿Cualitativa Cualitativa. o cuantitativa? Cuantitativa. Porque le están preguntando su tipo de música preferida. Muy bien, Leslie. Cuantitativa. Están preguntando tipo de música preferido, entonces es una variable cualitativa. Entonces la que tenemos ahí en la gráfica de barras es una variable cualitativa y vamos a escribir. Es una variable cualitativa porque pregunta tipo de música favorito. Tipo de música favorito. Muy bien. Esa es la respuesta que vamos a dar. Porque dice que no solo digamos qué tipo de variable es, sino que también tenemos que decir por qué. ¿Por qué estamos diciendo que es una variable? Pero ahí, cuando dice tipo de música favorito, también podría decir tipo de música preferido. Sí, pueden escribirlo como quieran. Por una palabra no importa. No importa, Mati. Si lo escribieron como música preferida... Pero ¿y por qué siempre he dicho porque a las variables estadísticas, porque a veces se escriben como si fueran preguntas? Las variables estadísticas no se escriben como preguntas, solo las preguntas te dicen que tienen relación con las variables estadísticas. ¿De qué tipo? Por ejemplo, Sí, si yo te pero pregunto, hay sí, pero según mi papá, a veces hay casos que ¿cómo se dice? Se responde como de forma de pregunta. eso porque las preguntas te van a entregar las variables cualitativas o cuantitativas que querrás, porque para un procedimiento estadístico necesito hacer una encuesta. Una encuesta es una serie de preguntas para poder obtener la información que yo necesito. Sin esas preguntas yo no puedo empezar un proceso estadístico. Por eso son importantes las preguntas. Gracias. De nada, Mati. Solo vamos a terminar aquí, Juan, y ahorita te doy la palabra, ¿sí? Es que todavía tengo un ejercicio en el cuaderno, pero si no terminamos rápido, va a tener que irse de tarea. Okay. Vean, pues, dice, define una variable cualitativa y una variable cuantitativa para cada dibujo. Tenemos Yo tengo una, una niña con sus mascotas. A ver, Hilary, después le va a esta cuantitativa. Hilary me va a decir, ¿qué variable cualitativa le puedo poner a esta niña o a esta imagen? Ok. ¿Cuál de tus tres mascotas te gusta más? ¿Cuál es tu mascota favorita? Sí. Sí. ¿Cuál es tu mascota favorita? ¿Cuál es tu mascota favorita? Y Para sí, yo me resumir sé tu la pregunta, cuantitativa. pero es la misma, ¿viste, Hilary? Es la misma, solo que resumida. Teacher, ¿Te manda? yo me sé la cualitativa. Me vas a decir la de la otra imagen, ¿oíste, Nayeli? Es que Leslie me pidió decir ahorita la cuantitativa de esa primera imagen, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuál es tu mascota favorita? Sería la variable cualitativa de esta imagen que nos dijo Hilary. Y Leslie, ¿cuál sería la variable cuantitativa? ¿Cuántas mascotas tienes? Muy bien. ¿Cuántas mascotas tienes? Excelente. Ahora, Nayeli, ¿cuál sería la variable cualitativa de la imagen donde están los estudiantes y la maestra? No sé si está bien, pero si hicieron la tarea. No hay ninguna variable. Teacher. A ver, Teacher. Mati quiere contestar, dice. Teacher, una pregunta sería, ¿cuál es su materia favorita? ¿Cuál es su materia favorita? Excelente. De hecho, yo puedo decir la cuantitativa. Vale. A ver, ¿cuál sería entonces la cuantitativa? ¿Cuántos niños hay en clase? Muy bien, excelente. ¿Cuántos niños hay en clase? Muy bien, muy bien. Ahora vamos con Juanmi, que tenía la mano levantada. A ver, Juanmi, ¿cuál sería la variable cualitativa para la niña de los frijolitos? ¿Qué plantas
Son frijoles. ¿Qué plantas son frijoles? Cambiemos lo de son frijoles por qué plantas Es que, te es que andaba gustan. como si eran frijoles, pero ¿qué planta te gusta? ¿Qué plantas sería? O algo así. ¿Cuál es tu planta favorita? Podríamos poner aquí. ¿Cuál es tu planta favorita? ¿Sí? Teacher, yo tengo una para la cuantitativa. Vamos a darle la palabra a Santi porque tiene levantada la mano. A ver, Santi, ¿cuál sería la cuantitativa aquí? ¿Cuántas plantas tienes? Muy bien, ¿cuántas plantas tienes? Excelente. Ahí estamos, niños. Entonces, aquí con esto completamos la página número 57. Entonces, ya que está bien comprendido qué es una variable cualitativa y qué es una variable cuantitativa, les voy a colocar un pequeño ejercicio ahora en el cuaderno. Saquemos nuestro cuaderno, ¿sí? Saquemos nuestro cuaderno. Y vamos a escribir como título variables estadísticas. Va a ser un ejercicio, ¿sí? Aquí en el ejercicio lo único que vamos a hacer, niños, es escribir si las variables son cualitativas o cuantitativas. ¿Sí? Yo les voy a escribir aquí unas variables y ustedes me van a escribir nada más si estas variables que yo les estoy colocando en el pizarrón son cualitativas o son cuantitativas. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Esa es tarea. Si lo pueden hacer de una vez. Niños, vean, aquí les coloco yo la variable que dice la primera número de estudiantes en el aula y ustedes no me digan, solo colóquenlo aquí a la par. ¿Qué tipo de variable es esta que yo les escribí? Si es cualitativa o es cuantitativa, ¿sí? Luego les voy a colocar aquí. ¿Tocó el timbre? ¿Está? Sí, teacher. Sí, se oye un timbre de una casa. ¿Se escuchó el timbre? Vienen por él, dijo. La llamada, dijo él. Ahora es el timbre. Tengo miedo. Ella se da cuenta que yo soy una combinación entre inteligente, buen líder y para cualquier cosa hago chistes. ¿Sí? Combinación Porque rara, muchas pero personas ya bonita. se dieron cuenta de eso. Sí, pero a mí me costó darme cuenta. Digo. A ver. ¿Y si no nos dijo cómo salimos en la prueba? Ah, primero terminen aquí, ¿sí? Ahí está, les voy a decir. Vamos a ver, es que así terminamos aquí. Teacher se confundía, escribió Con cualitativa. ¿Escribí qué? Escribe si las variables con Cualitativa o cuantitativa. Gracias. Ahí está. Ojo, el suyo. Dirían los maestros de antes, es que lo hice para ver si estaban poniendo atención. Así me decían a mí. Ay, ajá. Sí, así me decían cuando se equivocaban mis maestros, me decían, es que lo hice para ver si estaban poniendo atención. Sí, claro, dijo el teacher. Y yo soy Napoleón Bonaparte, y el teacher. Teacher, ¿cuánto va a poner? Son 10. Ay, Dios. Y vale 5 puntos este ejercicio, ¿vieron? Medio punto cada respuesta correcta. Yo ya voy para la segunda. Muy bien. La tercera. Muy bien. Entonces, niños, estas son las 10 variables que les voy a colocar y ustedes solo tienen que escribir a la par
si son variables cualitativas o son cuantitativas, ¿sí? Realmente el ejercicio está... Pero hay que Acaba el copiar tiempo, eso. nos lo publican en el modo. ¿Manda? Hay que copiar eso. Primero, Mati. ¿Sí? Ay, teacher, yo no lo copié. Tienen que copiarlo para que cuando yo califique sepa cuál es la variable que están escribiendo, si no, no sé. Tal vez lo escriben en desorden, imagínense, y si lo tienen bueno, pero como está en desorden, yo se los voy a calificar en el orden que lo puse yo aquí. Como no escribieron la variable, la sacarían mal. Yo como las... Teacher, entonces no entiendo. ¿Sabor de helado preferido y nuestro sabor de helado preferido? ¿O si es No, ustedes no tienen que escribir sus gustos, no, ustedes solo tienen que a la par, si la variable que yo les coloqué es cualitativa o es cuantitativa, nada más, tienen que escribir a la par la palabra cualitativa o cuantitativa dependiendo de qué tipo de variable sea. Ok, teacher, gracias. De nada. Ahora sí, bueno, querían saber cómo les fue en la prueba, solo les voy a decir bien, mal, no, mal no les voy a decir, solo les voy a decir, necesita mejorar, les voy a decir regular, bien, muy bien o excelente, ¿sí? Ay, mamá. Pues, Ashley necesita mejorar, Juan Miguel le fue muy bien, Matías le fue muy bien, Astrid le fue muy bien, Brittany le fue muy bien, Saulinsky le fue excelente, Arianinsky le fue excelente, Valerie está bien, quién, Valerie teacher? Ivana está bien. Porque siempre estamos en el mismo orden. Teacher, ¿quién manda? era excelente también? Dijo que... Saulinsky y Arianinsky. Ah, Pauli, ¿quién? Ivana está bien, hay que subir un poquito esa nota. Leslie está excelente, Luis Eduardo regular, Santi salió bien, pero puede subir también, igual que Ivana. Nayeli está muy bien, Isabela necesita mejorar, Hilary está muy bien, Génesis